La prohibición de relaciones sexuales entre familiares cercanos, lo que hoy llamamos incesto, aparece en dos niveles a lo largo de la historia. 1. El nivel bíblico, moral y religioso. 2. El nivel social y legal de las sociedades humanas. Te lo explicaré ambos para que tengas un contexto adecuado de lo que significan. 1. A nivel bíblico, cuando se establece claramente. En la Biblia la prohibición se establece de forma explícita en la ley dada a Israel. El texto más claro está en el libro de Levítico, capítulo 18. Allí se prohíben relaciones con madre, padre, hermanos, hijos, nietos, tías, nuera, cuñada, hijastra. Ejemplo. Ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Levítico 18:6. Y luego el capítulo enumera cada caso específico. También se refuerza el libro de Levítico 20, donde se establecen castigos para esas prácticas. Esto forma parte de la ley de Moisés dada a través de Moisés al pueblo de Israel. 2. Antes de la ley, casos en la Biblia primitiva. Antes de la ley escrita, la Biblia describe situaciones donde el matrimonio entre parientes sí ocurrió. Ejemplos. Hijos de Adán y Eva. Según el relato del libro del Génesis, los primeros humanos tuvieron hijos e hijas. Para multiplicarse, los hermanos debieron casarse entre sí. Esto se interpreta de dos formas teológicas. Era una etapa inicial de la humanidad, antes de la ley moral detallada, genéticamente, la humanidad aún no estaba degenerada. Caso de Abraham. La esposa de Abraham, Sara, era su media hermana. Esto aparece en libro del Génesis 20:12. En ese momento todavía no existía la prohibición legal de Levítico. 3. ¿Por qué se prohibió después? Cuando Dios establece la ley para Israel, la prohibición tiene tres razones principales. Una razón moral. Dios separa a Israel de prácticas de pueblos paganos. Levítico 18 dice que Egipto y Canaán practicaban esas cosas. 2. Razón familiar. Las relaciones sexuales dentro del núcleo familiar. Destruyen la autoridad familiar, confunden roles de padre, madre e hijos. 3. Razón biológica. Aunque la Biblia no lo explica científicamente, hoy sabemos que los hijos de parientes cercanos tienen alto riesgo de enfermedades genéticas. 4. A nivel social, historia humana. Incluso fuera de la Biblia, todas las civilizaciones terminaron prohibiendo el incesto. Ejemplos. Grecia, Roma, culturas semíticas, leyes modernas. Hoy prácticamente todas las leyes del mundo lo prohíben. La antropología lo llama tabú universal del incesto. 5. En el Nuevo Testamento. El cristianismo también reafirma esta moral. Un caso aparece en Primera Epístola a los Corintios, cuando Pablo el apóstol reprende a un hombre que tenía relación con la esposa de su padre. Podríamos resumirlo así. Inicio de la humanidad, no había prohibición explícita, casos como los hijos de Adán, ley de Moisés, se establece claramente la prohibición moral, Levítico 18 y 20, cristianismo y sociedades modernas. Lo consideran pecado y delito. La pregunta que muchos nunca se atreven a hacer. ¿Con quién se casaron los hijos de Adán? La familia, santuario de amor, respeto y límites. En los últimos tiempos estamos viendo algo preocupante dentro de muchas familias, la pérdida de los límites y del respeto entre sus miembros. Cuando la familia deja de vivir unida, cuando ya no hay diálogo, disciplina ni orientación moral, comienzan a aparecer situaciones que antes eran impensables. La familia fue diseñada para ser un refugio de amor y protección, no un lugar de confusión emocional o de deseos desordenados. En la antigüedad, el ser humano ya comprendía que debía existir un límite claro entre los miembros de la familia. En la tradición bíblica, esos límites se establecen de manera firme en el libro de Levítico, donde se enseña que nadie debe tener relaciones con sus parientes cercanos. No se trata solo de una regla religiosa, sino de una protección para la dignidad de la familia.
Con el paso del tiempo, incluso la psicología comenzó a estudiar este fenómeno. El médico y pensador Sigmund Freud observó que en el desarrollo humano pueden aparecer sentimientos confusos hacia los padres o figuras cercanas, lo que llamó el complejo de Edipo. Sin embargo, la misma sociedad aprendió que esos sentimientos deben ser guiados y corregidos mediante la educación, la cultura y los valores, para que no se conviertan en conductas destructivas. Aquí es donde la familia y la comunidad juegan un papel fundamental. Cuando los hijos crecen sin orientación, cuando cada miembro vive como chivo sin ley, cuando no hay presencia de los padres, ni respeto, ni enseñanza moral, el corazón humano queda expuesto a muchas confusiones. Por eso hoy vemos situaciones dolorosas. Padres que pierden el respeto por sus hijas, padrastros que olvidan su responsabilidad de proteger, hijos que desarrollan afectos desordenados hacia su madre, madres que no mantienen límites emocionales claros con sus hijos. Estos casos no nacen de la noche a la mañana. Muchas veces nacen de la distancia, del abandono emocional y de la falta de disciplina familiar. La solución no es el silencio ni la vergüenza. La solución es volver a levantar la familia como una escuela de respeto. Un padre debe enseñar a su hijo que la madre es digna de honra, no objeto de deseo. Una madre debe enseñar a su hijo que el amor maternal es protección, no confusión emocional. Y los hijos deben aprender que la familia es un lugar donde cada rol tiene un límite claro. La Biblia resume este principio con una enseñanza poderosa dada por Moisés. Honra a tu padre y a tu madre. Honrar significa respetar el lugar que cada uno ocupa dentro de la familia. Cuando ese orden se rompe, la familia se debilita. Pero cuando ese orden se protege, la familia se convierte en un lugar seguro donde los hijos pueden crecer con dignidad. Por eso hoy más que nunca necesitamos familias más unidas. Familias que conversen, familias que compartan tiempo, familias que enseñen valores, familias donde los hijos sepan que existen límites sagrados. El mundo puede cambiar, las costumbres pueden cambiar, pero hay principios que protegen la vida humana. Y uno de esos principios es este. La familia no es un lugar para deseos desordenados. La familia es un santuario de respeto, amor y protección. Cuando cuidamos ese santuario, cuidamos el futuro de nuestros hijos y la salud moral de nuestra sociedad. Hermanos, este tema requiere valentía y sabiduría, porque no se habla para escandalizar sino para sanar y prevenir. Hay que atender el cáncer a tiempo. Por eso les preparé las 3 piezas que harán que este video tenga más fuerza espiritual y narrativa. Para la comprensión de todos ustedes. La historia dramatizada del momento. Escrita y narrada por el señor Álvarez Almonte. La familia. Es el lugar donde debería nacer el respeto. Donde un hijo aprende lo que es el amor verdadero. Y donde una madre se convierte en refugio. Pero hoy, algo está cambiando. Hay hogares donde los límites se están borrando. Padres que olvidan su responsabilidad. Hijos que crecen sin orientación. Y familias que ya no se conocen, aunque vivan bajo el mismo techo. Hay temas de los que casi nadie quiere hablar. Porque duelen. Pero el silencio no sana las heridas. Al contrario. Las esconde. Y cuando las heridas se esconden demasiado tiempo, terminan destruyendo el corazón de la familia. Hoy hablaremos de algo urgente. Cuando la familia pierde los límites, la sociedad empieza a perder su alma. Las 5 preguntas del buzón de sugerencias. Pregunta 1. Señor Álvarez Almonte. ¿Por qué hoy muchos hijos ya no sienten respeto por sus padres como antes? Pregunta 2. ¿Será que la ausencia emocional de los padres está creando confusión en los afectos dentro de la familia? Pregunta 3. ¿Hasta qué punto la falta de disciplina y orientación espiritual puede abrir la puerta a comportamientos que antes se consideraban impensables? Pregunta 4. ¿Puede una familia reconstruirse cuando ya se han cruzado límites de respeto? Pregunta 5.
Y la pregunta más profunda de nuestro buzón. Si la familia es la primera escuela del ser humano, ¿qué ocurrirá con la sociedad si esa escuela deja de enseñar respeto? Cuando la familia pierde los límites. Una advertencia para nuestro tiempo. La historia dramatizada del momento. Escrita y narrada por el señor Álvarez Almonte. Hay un tema del que casi nadie quiere hablar. Un tema que incomoda. Que duele. Y que muchas veces se esconde en silencio dentro de las familias. Pero cuando un problema se esconde demasiado tiempo, no desaparece. Crece. Y hoy vivimos en una época donde la familia está enfrentando una crisis silenciosa. No es una crisis económica. No es una crisis política. Es una crisis de límites. Porque cuando la familia pierde sus límites, empieza a perder su esencia. La familia fue diseñada para ser un refugio. Un lugar donde el niño aprende lo que es el respeto. Donde la hija aprende lo que es la dignidad. Donde el hijo aprende lo que es la responsabilidad. Pero cuando esos pilares desaparecen, algo muy peligroso comienza a ocurrir. Los roles se confunden. Las distancias desaparecen. Y lo que debía ser protección se convierte en confusión. Hace miles de años, las sociedades humanas comprendieron algo muy profundo. Si la familia no establece límites claros entre sus miembros, la comunidad entera se debilita. Por eso las antiguas leyes espirituales establecieron normas muy firmes. En el libro de Levítico, por ejemplo, se enseña que ningún hombre debe acercarse íntimamente a sus parientes cercanos. No se trataba solamente de una norma religiosa. Era una protección para la estructura de la familia. Porque cuando un padre deja de ser padre, cuando una madre deja de ser madre, cuando un hijo deja de ver a su madre como figura de respeto, algo se rompe en el corazón humano. Pero el problema que enfrentamos hoy no comenzó con actos. Comenzó con algo más silencioso. La distancia familiar. Hoy muchas familias viven separadas emocionalmente. Padres que trabajan todo el día. Hijos que crecen frente a una pantalla. Madres que luchan solas para sostener el hogar. Y así, poco a poco, la familia deja de ser un lugar de formación. Y se convierte simplemente en un lugar donde se duerme. Cuando eso ocurre, el corazón humano empieza a buscar afecto donde no debe buscarlo. Hace más de un siglo, el médico Sigmund Freud observó algo que llamó la atención del mundo. Él habló del complejo de Edipo, una teoría donde explicó que durante el desarrollo infantil pueden surgir sentimientos confusos hacia los padres. Pero Freud también entendía algo muy importante. Esos sentimientos no están destinados a convertirse en conducta. La función de la familia, de la cultura y de la educación es precisamente enseñar al niño a transformar esos impulsos en respeto. Por eso la familia necesita estructura. Un hijo necesita ver a su madre como una figura de honor. Una hija necesita ver a su padre como un protector, no como un rival emocional. Cuando esos roles se mantienen claros, la familia se fortalece. Pero cuando desaparecen, la confusión puede entrar en el corazón humano. Hoy escuchamos historias que antes parecían imposibles. Padres que olvidan su responsabilidad. Padrastros que traicionan la confianza de una familia. Madres que confunden el amor maternal con dependencia emocional. Hijos que crecen sin entender dónde están los límites del respeto. Estas cosas no ocurren porque el ser humano sea irremediablemente malo. Ocurren porque la familia dejó de enseñar el orden. En muchas casas ya no hay conversación. Ya no hay disciplina. Ya no hay tiempo compartido. Cada miembro vive en su propio mundo. Y cuando cada uno vive aislado, el hogar deja de ser una escuela de valores. Se convierte en una casa llena de desconocidos. Pero aún estamos a tiempo de reconstruir la familia. No con miedo. No con vergüenza. Sino con responsabilidad.
El primer paso es volver a enseñar algo que antes parecía obvio. Que dentro de la familia existen límites sagrados. Un padre no es un amigo cualquiera. Es una figura de autoridad. Una madre no es simplemente una compañera emocional. Es una figura de respeto. Y los hijos necesitan crecer entendiendo que el amor familiar no se confunde con deseo. Porque el amor verdadero protege. No invade. Respeta. No confunde. La familia necesita recuperar tres pilares fundamentales. Primero, la presencia. Los hijos necesitan padres presentes. No solo económicamente. Emocionalmente. Segundo, la disciplina con amor. Los límites no son enemigos de la libertad. Son la base de la seguridad. Tercero, la enseñanza moral. Si la familia no enseña valores, alguien más los enseñará. Y muchas veces ese alguien más no tiene buenas intenciones. Por eso hoy debemos recordar algo que parece simple, pero que sostiene el equilibrio de la sociedad. La familia no es un lugar donde todo está permitido. La familia es un lugar donde se aprende a respetar lo que es sagrado. Cuando un hijo honra a su madre. Cuando una hija respeta a su padre. Cuando los padres protegen a sus hijos con dignidad. Entonces la familia vuelve a ser lo que siempre debió ser. Un santuario de amor. Un lugar seguro. Un hogar donde cada persona sabe quién es. ¿Y cuál es su lugar? Porque cuando la familia conserva sus límites, la sociedad conserva su esperanza. Y cuando el respeto vuelve al hogar, vuelve también la paz al corazón humano. Este cierre espero sea impactante, lo haré a mi estilo de predicación. Hay una verdad que no podemos ignorar. La sociedad puede construir ciudades enormes, tecnología avanzada y sistemas políticos complejos. Pero si la familia se rompe, todo lo demás termina cayendo. Porque el carácter del ser humano no se forma en los gobiernos, se forma en el hogar. Cuando un padre protege a su hija, la sociedad se fortalece. Cuando una madre enseña respeto a su hijo, la humanidad se eleva. Pero cuando los límites desaparecen, la familia deja de ser santuario y se convierte en territorio de confusión. Por eso hoy necesitamos algo más que discursos. Necesitamos familias que vuelvan a enseñar respeto. Padres presentes. Madres sabias. Hijos que aprendan a honrar. Porque la familia no es cualquier institución. La familia es el primer templo del ser humano. Y cuando ese templo se cuida el futuro de la humanidad. Por eso hoy pregunto a cada persona que escucha esta reflexión. ¿Estamos protegiendo la santidad de nuestra familia? ¿O estamos permitiendo que el silencio destruya lo que más amamos? ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. Reflexión del Sr. Álvarez Almonte.